¿Qué tal, amigos? Otra nueva jornada del Giro de Italia, otra nueva victoria de Tadej Pogačar, otro recital del esloveno, un día más en la oficina, habría que decir, ¿no? Utilizando el argot. Bueno, han pasado muchas cosas que conviene analizar y quiero hacerlo rápidamente. De un lado, la polémica en torno a la supresión de los primeros 90 kilómetros de la etapa. De otro lado, la actitud de Pogačar, que ya hay quien le exige que tenga un poquito de deferencia hacia los demás. Y en un tercer plano, las consecuencias de la etapa que tienen su lectura de forma obligatoria. También quería que no se me olvide hacer una referencia a Perico Delgado, que hoy nos acompañó en el programa de la Montonera en Eurosport. Bueno, vamos por partes. Que Pogačar haya ganado la etapa no tiene nada de novedoso. Que Pogačar siga incrementando la diferencia en la general y siga consiguiendo victorias parciales le va a acercar a algún récord prodigioso. Ya veremos el devenir de las próximas jornadas. Y que la polémica se instale cada vez que los corredores muestran ese aparente punto de debilidad que les lleva a solicitar a la organización la supresión de un determinado tramo de la etapa, etc. Pues es un clásico ya, pero es un clásico en el que hay que remontarse muchísimos años atrás y en el que tampoco hay nada. Cada uno puede tener su juicio. Yo aprendí en el periodismo hace muchos años que el fundamental trabajo, la fundamental referencia que tiene que tener el informador es el planteamiento, el análisis de la situación. El juicio corresponde al aficionado, al espectador, al directivo, al protagonista, al deportista. Y aquí creo que pasa un poco lo de siempre. Siempre hablamos de esa visión, depende, poliédrica, de qué interés tiene cada uno. Entiendo que hay un sector de los aficionados que se sientan decepcionados, sobre todo los aficionados más veteranos que estaban acostumbrados a alimentarse de la épica que generaban aquellas imágenes históricas y legendarias de los corredores pasando entre la nieve en medio de unas condiciones meteorológicas terroríficas. Hoy nos comentaba Perico Delgado precisamente las experiencias de las que ya hemos hablado muchas veces, de aquel Giro del 88 en el que se pasó el Gavia en medio de una nevada descomunal y donde los corredores no es que sufrieran, es que pusieron en peligro su salud muy seriamente. Entonces, en los tiempos en los que estamos con la pelea por el dopaje, etcétera, mirado desde el punto de vista de la salud, que queramos desde una atalaya de observador, como es la mía al menos, exigir a los corredores que lleguen a un punto de agonía, lo siento, pero no. Si yo simplemente fuera un aficionado, posiblemente tuviera otra visión distinta y diría, oye, pues con la carrera así, con la nieve, con a ver si se cae Pogačar, a ver si no sé qué, a ver si pasan. Lo siento, pero no, tampoco la tendría, ¿eh? Ese punto de emoción y de interés sí. Si fuera un nostálgico, que no lo soy, también estaría abundando en esa historia, ¿no?, de las imágenes pretéritas que nos acercaron a la épica. Pero yo creo que todo en la vida evoluciona. Y mirar hacia atrás hay que hacerlo para sonreír, no para querer repetir historias que fueron dantescas, porque no puede recibir otro calificativo. Y creo que el deporte hoy, concretamente el ciclismo, vive del espectáculo. Y el espectáculo necesita a los protagonistas. Y los protagonistas ya sufren lesiones, enfermedades, caídas, etcétera, que muchas veces les dejan fuera de juego. Si vamos a implementar los riesgos, etcétera, para conseguir ¿qué? Espectáculo, si fuera así lo firmábamos todos. Pero claro, un riesgo excesivo no es bueno para el espectáculo. Que mañana tengan que bajarse de la bici o que hoy tengan que ir al sanatorio, al hospital, otros 20 corredores tampoco. Que por no tomar las previsiones oportunas que se tomaron en este caso, nos encontremos con que hay que suspender la etapa a mitad de río por falta de ambulancias, cosas que han ocurrido en alguna ocasión cuando imponderables e imprevistos han provocado un caos en una carrera. Quiero decir, miremoslo también desde ese punto de vista. Primero, de preservar al ciclista de un riesgo añadido y a mayores. Nadie les dice que no corren con frío, nadie les dice que no corren con agua, nadie les dice que no corren en situaciones extremadamente peligrosas. Pero pretender correr con nieve, con unas temperaturas gélidas, en las que se pone en riesgo gravemente la integridad del ciclista para mantenerse encima de la bicicleta. Veíamos hoy, a pesar de que no fue un día excesivamente frío, pero duro sí fue, agarrotados con las manos a la Filipe y compañía. No me explico por qué no llevan guante, dicho sea de paso también. Pero bueno, pretender llevar eso a otro extremo todavía superior, ¿qué es lo que vamos a conseguir? ¿Espectáculo o miseria? Porque ese es el planteamiento, ¿no? Y es una vuelta, lo digo muchas veces, es una vuelta de 3 semanas, no es una carrera de un día donde a lo mejor, bueno, pues vale, mañana hay que descansar.
es quedarse sin elementos, sin actores principales del circo, sin el espectáculo, en resumidas cuentas, solo en aras a ver si, y en el a ver si hay que tomar medidas. Alguien se ha quejado de que la organización del Giro, teniendo un día de descanso, debía de haber previsto esto antes. Pues también, y yo estoy de acuerdo, pero también hay que atender a los organizadores. Hacer las carreras para ganar dinero. Esto no es una labor benéfica. Y entonces ha pagado Liviño la salida, pagan los sitios por donde pasa, bien sea el Estelvio, bien sea el Paso Yogo, lo que se iba a pasar luego, el preceptivo dinero. Los espectadores, el público, los sponsors, los patrocinadores, todos contribuyen a hacer la carrera. Nosotros desde el Sillón Ball lo que hacemos es disfrutarla. Entonces hay que respetar que la organización de carreras esté o no de acuerdo, apurar hasta el último momento, porque si hubieran sabido con certeza que la carrera no iba a pasar el puerto que sustituyó al Estelvio, pues probablemente ya se hubiera tomado ayer la decisión de salir donde se ha salido, capando en 98 kilómetros la etapa y dejándola en 118. Pero apuró hasta el último momento y no creo que fue una decisión afortunada. No lo creo, pero lo entiendo. Lo entiendo. Y sobre todo lo explico para que cada uno juzgue lo que considere oportuno. Carpetazo el tema porque es una historia muy vieja, más vieja que andar de pie, y vamos a estar toda la vida con la misma película. Cuando haya situaciones que no aconsejan la supresión de una etapa y que se toman por comodidad, entre comillas, del ciclista, habrá que ser críticos como lo hemos sido en alguna ocasión. Cuando las situaciones son lo suficientemente graves y preocupantes para la salud, para el riesgo enorme, al añadido riesgo que ya tiene el ciclismo de los corredores, yo me posiciono en ese punto. Cada uno que se posicione donde le dé la gana, que aquí no es cuestión ni de que todos opinemos igual, ni de que todos veamos el ciclismo de la misma manera. Expongo las circunstancias y paso página. Segundo asunto, la victoria de Pogačar. Bueno, estamos acostumbrados, le dábamos por súper favorito en la etapa de hoy, solo quedaba, siendo tan corta, no iba a haber una fuga de salida, con escaladores buenos que pudieran cobrar diferencia, que obligaran a según quién a trabajar, cosa que presumiblemente no iba a hacer UAE hoy, gracias a la enorme ventaja que cobró Pogačar en la etapa de Liviño del domingo, ¿no? Ahí hizo muy bien Pogačar en arrancar de lejos, en sumar puntos, porque ya se situó con una diferencia, digamos, lo suficientemente holgada como para no temer ni siquiera algún accidente, algún pequeño problema, alguna situación puntual que pudiera darse. Hoy lo decía Pogačar al final, no tenía la pretensión de ganar la etapa, pero hoy la etapa se la ha hecho ganar Movistar, porque en la ambición el equipo telefónico ha controlado la fuga de los 4 de punta, la Philippe entre ellos, no les ha permitido coger más de 2 minutos en los 80 kilómetros o 70, 80 kilómetros que hicieron de fuga. Y claro, cuando ha llegado el momento de la traca final, las 2 ascensiones consecutivas, duras y exigentes en el último tramo, el pelotón estaba a menos de 1 minuto. Y claro, a menos de 1 minuto ya es decirle a Pogačar, oye, frena, que no. Y Pogačar tiene toda la ambición del mundo. Alguien puede pensar, lo decía el propio Perico, ¿no? Hombre, es que se va a ganar el afecto del público y el cariño si encima tiene el detalle de dejarle ganar a un compañero. Yo digo que le regale el maillot, como lo hizo el otro día a Maestri, que le regale la malla rosa como a la Filippi, quiero decir, que le regale la malla rosa como ha hecho Pogačar con Pellicciari, el jovencísimo italiano, segundo en el Tour del Avenir, detrás de Isaac del Toro y por delante de Piganzoli. Que le regale la malla rosa y las gafas y lo que sea, fenomenal. Y como digo, que le regale su coche si es necesario también, pero la victoria no se le va a regalar. Porque hay gente que piensa que ese es un detalle feo. Una cosa es que tú no tires para echar abajo la fuga en tu ambición desmedida de conseguir una victoria de etapa, y otra cosa es que cuando te lo pongan allí y arranques para sacarle todavía más diferencia a tus rivales y le dejes ganar. Habrá quien lo haga, habrá quien lo aplauda, pero hay gente que no. Que el deporte es una competición y por lo tanto dejar ganar a un contrario es un puntito de humillación. Recordábamos, por ejemplo, aquella victoria legendaria de Dietz, se llamaba el corredor alemán del Telecom, al que dejó ganar en Sierra Nevada, creo que fue Laurent Jalabert. Recordábamos también ese día en el que Primo Roglic le ganó al difunto Gino Mader una etapa en la paliza, cuando estaba cruzando, le sprintó viniendo de atrás y le ganó. Hoy ha sido un poco diferente. No ha sido exactamente igual. Aquello a lo mejor no se veía mal, era un detalle con un tipo que lleva 150 kilómetros escapado, un detalle ante un tipo que está para ganar y le haces un esfuerzo y un sprint supremo cuando Roglic en ese momento ganaba todo lo que pillaba también. Yo con esto no estoy disculpando a Pogačar, estoy exponiendo las dos vertientes. ¿Cuál es mi opinión? Que tiene que ganar la etapa.
y punto, que está en su perfecto derecho, que querrá alcanzar récords históricos, son 5 triunfos ya, y 4 de Rosa en el Giro. 74 victorias en 25 años de profesional. Es que va a romper la pana, es que va a acabar con el cuadro. ¿Le vas a discutir a un tío que gane? Vale la otra versión. Si hubiera ganado muchas simpatías de haber permitido a la joven Pellizzari ganar la etapa. No digo que no. Y me parece bien la lectura. Pero yo, desde luego, ni se lo voy a censurar, ni se lo voy a aconsejar. Las victorias en buena lid. Y a veces dejarle ganar a alguien puede hasta resultar un punto humillante, aunque todo el mundo lo agradecería, naturalmente. Y hoy Pogačar no llegó con un compañero de fuga que te ayuda, que te anima y que te da ventaja para sentenciar la carrera. No, llegó en solitario ante un rival de segunda fila, aunque un prometedor ciclista, al que ganó en absoluta lid y al que soltó y le ha sacado un montón de segundos en la línea de meta. Bueno, dicho esto, quiero simplemente decir y apuntar al otro aspecto de la carrera, porque si no me extiendo más de la cuenta en lo que no debo. Y es en la magnífica actuación de Daniel Felipe Martínez, que se ha upado a la segunda posición. Porque no voy a hacer crítica, y menos en una etapa como la de hoy tan complicada, pero es un momento en el que los que están peleando por el podium se dejen ver. Ya estamos acostumbrados en el ciclismo moderno a ver que atacan a 3 kilómetros de meta. Bueno, si sacas la renta enorme que le ha sacado hoy Dani Martínez a Geraint Thomas, no solo es perfectamente legítimo, es que es inteligente y plausible. ¿Para qué vas a arriesgar a 7, 8 kilómetros de meta? Primero, posiblemente no te deje Pogačar, aunque tal vez colaborase contigo. Pero quiero decir con esto que sí estoy esperando ciertamente el comportamiento de estos corredores entre sí para que Pogačar al margen le den a la carrera el espectáculo que la carrera necesita. Y eso, aunque haya sido in extremis, Dani Martínez lo ha hecho hoy, ha soltado a la gente. Ya lo intentó en Livigno, pero al final terminó siendo absorbido por Arensman, que hoy le dejó un poco a su suerte a Geraint Thomas. En el equipo sabrán lo que tienen que hacer. Geraint Thomas está de líder, pero Arensman no está tan lejos, es un corredor de alto nivel. Ellos sabrán si tienen compartido el liderazgo, si en un momento determinado pueden alternar la doble posibilidad, o si Arensman se tiene que sacrificar por Geraint Thomas. Yo, mientras vea a Arensman ahí tan cerca, creo que el chaval tiene todo el derecho del mundo a hacer su carrera, al menos mientras no perjudique gravemente a Thomas, que esa sería otra historia diferente. Los demás han entrado ahí. Tiberi ha recogido un poquito de tiempo y la gran pregunta es Movistar. ¿Por qué Movistar tiró? Pues yo no sé lo que ha pasado, pero ha sido un pandemonium tremendo. Porque cuando salta Pelayo al final, dices, bueno, pues vale, Pelayo tiene piernas, lo ha demostrado, estaba todavía Alaphilippe en cabeza. Otra vez la historia de la etapa anterior. Cuando ya se ve que Pelayo no está como en condiciones de... Piensas inmediatamente estar haciendo de puente para que salte Nairo, para que salte Einar Rubio y echarle una mano al final. Pero resulta que de repente, posiblemente porque Quintana no se viera con las buenas piernas, porque las cosas no son como se ven desde el sillón, las cosas son como las sensaciones que los corredores van transmitiendo al coche y a sus compañeros en carrera. Y bueno, pues Nairo no solo no saltó, sino que además se puso al servicio de Einar Rubio, forzó un poquito la máquina y terminó cazando prácticamente a Pelayo Sánchez. ¿Por qué no se movieron? Pues ellos lo saben, porque no tendrían fuerza. La intención estaba ahí, como estaba la intención en hacer algo al final de la etapa, desde el momento en que asumieron la responsabilidad de evitar que la fuga de Alaphilippe con los otros 3 corredores pudiera acabar con las expectativas de conseguir el triunfo parcial. Y ahí me quedo. Ahí me quedo porque de un lado hay que aplaudir, obviamente, la actitud de Movistar de ir a por la etapa aprovechando el buen momento de Nairo, o las opciones de Pelayo, o de mejorar puestos en la clasificación general de Einar Rubio, pero al final las cosas no salieron como se preveían. Y no solo porque no se rematase la jugada, que eso pasa mucho, sino porque hubo al final una especie de descontrol, insisto, provocado porque no debían encontrarse bien, y especialmente Nairo, entiendo, para intentar el asalto, para intentar rematar la faena. La clasificación de la etapa, vamos con los números porque si no nos entretenemos más de la cuenta. Ha ganado Tadej Pogačar con 16 segundos sobre Pellizzari y Dani Martínez, que entró allí al lado del italiano, y
consiguió 4 segundos de bonificación a mayores. A 31 Scaroni, que estaba en la fuga por delante, en la fuga final, Tiberi bien otra vez, en etapas cortas los jóvenes se defienden mejor, claro, a 33 segundos, Aresman a 38, Caruso a 39, Storer a 42, Costiu a 42 y Valentín Párez-Pentre a 45, con Rubio a 46, que también le cobró unos segundos de diferencia a Geraint Thomas. No hubo muchos segundos, pero para ser una etapa corta y a pesar de que era durísimo, los 2 últimos kilómetros tenían hasta el 16% de desnivel, pues sí se marcaron diferencias en ese sentido notables. Y de hecho han variado la clasificación general. ¿Y de qué manera? Dani Martínez no solo pasa a ser segundo, a 7:18 ya de Pogačar, sino que además distancia en 22 segundos, ¿no? a Geraint Thomas. A ver, es una diferencia cuanto menos interesante, ¿no? Porque además Dani Martínez se está mostrando superior a Geraint Thomas en este terreno y debería serlo de aquí al final. La cuarta posición para O'Connor 8:42, la quinta para Tiberi a 10:09, la sexta para Aresman a 10:33, la séptima para Bardet, que fue el primero que se descolgó un poquito y cedió tiempo en el día de hoy a 12:18, la octava para Zana a 12:43, la novena sigue manteniendo esa posición Iner Rubio a 13, y la décima para Hirt a 14, con Fortunato a 15 y Stoller ya a 17 y Piganzoli a 17. El resto de los corredores han perdido bastante más tiempo y ya parecen lejos. Ojo, parecen lejos de los 10 primeros, pero a la hora de la verdad una jornada con la de mañana te puede permitir, o hubiera ocurrido hoy, con la subida a 2.500 metros de altitud de salida, ¿no? Se va a formar otra fuga importante de gente escaladora, de gente que está ahí precisamente a esas distancias, que no van a poner en peligro el liderato de Pogačar, ni van a obligar a UAE a trabajar, pero que sí le van a hacer otra vez la carrera a Pogačar, porque posiblemente sea una amenaza para los que están en los puestos de privilegio y serán entonces esos equipos los que traten de controlar un poco la carrera. Veamos la etapa de mañana. Es la etapa 17ª. Tiene 159 kilómetros, 4.000 metros de desnivel, o sea, tapón, pero ojo, yo quiero ser previsor. De entrada el paso Sela, subimos a 2.000 metros de altitud, 2.200. Luego un descenso que nos lleva al paso Rolle. Subimos también prácticamente a los 2.000 metros. Nuevo descenso, 2 puertos de segunda categoría y la explosión final con el paso Brocón, que son 9 kilómetros, puerto de primera categoría, duro y exigente en el final, sobre todo cuando una etapa tan corta va a venir excitada, tensa desde el principio por ese ascenso al paso Sela, un histórico que tiene que hacer ya una selección importante. Veremos una etapa parecida a la de Livigno, veremos una etapa como la tendríamos que haber visto hoy de no haberse amputado la primera parte del recorrido. Escaladores, gente buscando la victoria de etapa y algunos de los que estén más o menos bien situados en la general buscando mejorar posiciones. Y a ver quién le pone el cascabel al gato, a ver quién trabaja, porque UAE, si no le aprietan, no va a dar una pedalada de más. En cualquier caso, y lo dejo aquí ahora como está, la preocupación de que si hoy la nieve por encima de los 2.400 metros impidió el paso de San Diogo, el sustituto del Stelvio, pues mañana a 2.000, casi 300 metros del paso Sela podría ocurrir 3/4 de lo mismo, pero bueno, en principio no hay previsiones, como las había antes de afrontar la etapa de hoy, de que fuera a resultar difícil y complicado transitar por esa altitud con un tiempo tan duro como hay en esta zona ya dolomítica. Veremos. Esperemos, démonos un tiempo, confiemos en que la etapa transcurra con ese recorrido, porque el Giro no ha acabado. No sabemos las distancias todavía ni los récords que puede seguir batiendo Tadej Pogačar, ni sabemos cómo va a quedar la pelea de los hombres que están luchando por el podio, ni sabemos quién va a tener el privilegio, que tiene mucho mérito en esta edición, viendo al pequeño príncipe arrollador, quién puede conseguir alguna importante victoria de etapa. Pero quedan esta jornada y la penúltima como grandes etapas de montaña todavía por disfrutar. Que de eso se trata, de disfrutarlo. Seguimos haciendo camino, amigos. Gracias por estar ahí.